Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Hoy siendo 27 de diciembre, hablaremos de los cuentos de Canterbury, como se escribe, y de este autor que se llama Geoffrey Chaucer. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy afectuoso, muy caluroso, y pues a continuación vamos a hacer el intro y comenzamos con nuestro programa de lleno. Bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hablaremos un poquito del autor y de esta obra, los cuentos de Canterbury. Chaucer fue, sobre todo, un cortesano y un magistrado al servicio de la corona inglesa, pero también fue un escritor dotado de una cultura cosmopolita, adquirida en el curso de sus numerosos viajes, lo que le permitió desarrollar una obra literaria amplia y versátil, culminada con la que es la obra maestra del medievo inglés y una de las más grandes obras del europeo. Los cuentos de Canterbury. Nació en Londres en el año 1340 y 1345 en una familia pudiente dedicada al comercio de vinos, lo que le permitió ingresar en la corte de Eduardo III en calidad de paje al servicio del duque de Clarendon. En el año 1359 participó en una campaña militar en Francia. Al año siguiente, de regreso en Londres, comenzó sus estudios de leyes. Se casó en el año 1366 con una doncella de la reina y se integró en el séquito de San Juan de Gante, duque de Lancaster, junto a quien volvió a combatir en Francia en el año 1369. Participó en varias misiones diplomáticas que le hicieron llevar a pasar largas estancias en Italia entre los años 1372 y 1373, gestionando unos créditos con comerciantes genoveses y banqueros florentinos, y en 1378 también estuvo en Milán, concertando una alianza con los Visconde, lo que amplió considerablemente su horizonte cultural y le dio a conocer las obras de Dante, de Petrarca y seguramente también de Boccaccio. Ocupó puestos de responsabilidad en la aduana del puerto de Londres entre 1374 y 1386. Fue elegido miembro del Parlamento, residió en Kent entre los años 1386 y 89, fue nombrado supervisor de obras reales y también residió en Somersetshire. Regresó a Londres un año antes de morir, en el año 1400. Fue enterrado en una abadía de Westminster, en el Panteón de los Hombres Ilustres, siendo el primer literato que gozaba de ese gran honor, e inaugurando el Poet Corner, lugar desde entonces reservado para las grandes glorias de la literatura inglesa. Las virtudes de Chaucer, escritor, provienen de su capacidad para asimilar las influencias de la mejor literatura que se producía entonces en Francia e Italia y adaptarla a su propia obra, el libro de la duquesa, el primero que escribió en el año 1369, que es una alegoría en honor a la fallecida duquesa de Lancaster. En la primera época, Chaucer escribe bajo la influencia de la literatura francesa, en la tradición del Roman de la Rose, obra que tradujo en varias partes. Sus viajes a Italia le aportaron nuevas fuentes de inspiración, bajo las cuales escribió Troilo y Cressida, influido también por Boccaccio.
el Parlamento de las Aves, que lo hizo en 1382, cuyo título inspiró el nombre de la institución del Parlamento, lugar en el que se habla o se debate. La Casa de la Fama, poema en octosílabos pareados inspirados en la obra de Dante y la leyenda de las mujeres virtuosas, poema inacabado, que fue el que dejó al final. Pero su obra maestra, en la que se desarrolla un estilo enteramente original, son los cuentos de Katzenburg, de la cual hablaremos el día de hoy en el siguiente bloque. Vamos a hacer esta pausa y les quiero recordar aquí nuestras plataformas que nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en todas las plataformas. Me gustaría mucho que nos dejaran un mensajito, que se suscribieran o que compartieran con alguna persona que ustedes conocieran, que se dieran chance de querer aprender sobre esto que estamos haciendo nosotros aquí y que vamos aprendiendo juntos conforme la marcha. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con nuestro argumento de esta obra y nuestros personajes. En el año 1388, Chaucer había peregrinado a Katzenburg para la visita de la tumba de Thomas Becket, como acostumbraban a hacer muchos ingleses de su época. Y probablemente en este viaje se hallen las primeras fuentes de inspiración de la obra. Los cuentos de Katzenburg están escritos en verso, con la excepción de 2 en prosa, y todos van precedidos de una introducción, siempre en prosa. En el prólogo general se explica el contexto en el que se enmarca el conjunto de estos relatos. Un grupo de peregrinos de diversa índole y condición que se reúnen en una posada al sur de Londres antes de emprender camino a Katzenburg. Ahí, el posadero, que se decide a acompañarles, propone que para distraer el camino cada uno de ellos narre a los demás 4 cuentos, 2 a la ida y 2 a la vuelta, y que él mismo al final juzgará cuál de ellos es el mejor. Son un total de 31 peregrinos, a los que se unen durante el camino un canónigo y que trae un escudero, por lo que el plan de su obra abarca un total de 132 cuentos. No sabemos cuántos llegó a escribir Chaucer, pero hasta nosotros tan solo han llegado 23, que son los que cuenta el caballero, el molinero, el gañán, el cocinero, el alguacil, la comadre de Bath, el fraile, el agente eclesiástico, el estudiante de Oxford, el mercader, el escudero, el arrendatario, recuerdan el médico, el vendedor de indulgencias, el marinero, la priora, el monje benedicto, el monje medicante, la monja de oratorio, el criado del canónigo, el ecónomo de un colegio, el cura e incluso el propio autor. Como vemos, un amplio muestrario de actividades y oficios en el que está representado casi todo el conjunto de la sociedad, con la excepción de la aristocracia y los mendigos. En muchos de estos relatos, Chaucer nos da muestra de poseer una gran versatilidad y maestría, pues los trata adoptando en cada caso como un registro diferente. El de la novela cortés, el flabiol, la vida de los santos, las fábulas protagonizadas por animales, etc. E incluso variando el tono en busca de mejor efecto para cada relato. En este sentido, la obra es casi un catálogo de los géneros literarios imperantes en la época. Varios de los relatos han gozado de especial predilección por los lectores. El cuento de Palamón y Arcite, narrado por el escudero, el del intrépido Cambuscan, que fascinó a John Milton, el de Griselda, contado por el escribano, o el de la comadre de Bath, que hace una regocijante defensa del gobierno de las mujeres. Vamos a hacer
esta pausa a continuación porque quiero mandarles unos abrazos muy especiales a la gente del Consejo de Desarrollo Comunitario de Singapur Central, allá en Singapur, que nos escuchan también y que están muy atentos de cuando se publican estos audios. Quiero pensar que habrá alguien que conoce muy bien el idioma o que habrá muchas personas que conocen el idioma. Yo siempre quiero pensar que hay muchas personas, pero una parte de mí dice, no, son unos cuantos realmente. Y que nos están descargando y que están ahí al pendiente, observando, bueno, más que nada escuchando lo que hemos estado publicando aquí. Y pues un abrazo muy caluroso a la gente de Singapur. Y pues vamos a hacer esta pausa y regresamos con estas claves de lectura. A pesar de que la nómina de los peregrinos de Canterbury hace pensar que el objeto de Chaucer era trazar una panorámica social de su época, resulta conveniente introducir alguna precisión. En primer lugar, los personajes que se retratan a sí mismos a través del cuento que se narra, manifestando su carácter, inquietudes, pensamientos, etc., no son meros arquitectos, sino que muestran una personalidad propia, la mayoría de las veces llena de sutiles matices. Así, por ejemplo, el fraile y la priora, cuya manera sui generis de cumplir los votos sagrados, contrasta con las cualidades positivas que muestran, el espíritu abierto de él y la elegancia y encanto de ella. De igual manera, el mercader se nos presenta como un necio, egoísta y tramposo, pero no le faltan las cualidades más favorables para su oficio, el espíritu emprendedor y su tesón en el trabajo. La dignidad del caballero y el escudero no impide que demuestren jocosas flanquezas. La matrona de Bath, dentro de su tosquedad, muestra una exultante vitalidad. Los que salen peor parados, a mi ver, son los eclesiásticos, reflejo de la degradación y la corrupción que sufría en buena parte de la sociedad inglesa. De esta manera, por encima de un relato de la sociedad de la época, los cuentos son un conjunto de interesantes historias individuales, en las que Chaucer hace gala de un destacado sentido del humor que nos resulta extrañamente moderno, o mejor dicho, intemporal. También es importante la aportación de Chaucer al desarrollo del inglés como lengua literaria. Sus versos basados en el sistema aliterativo se sustentan sólidamente en la rima. Su vocabulario es inevitablemente prosaico, pero ello es debido a que el inglés de su tiempo estaba sometido a un acelerado proceso de transformación. No olvidemos que desde los tiempos de Guillermo el Conquistador y aún después, con la instauración de la dinastía de Plantagenet, la lengua de la corte era el francés y el inglés solo se hablaba en ambientes burgueses y populares. En conjunto, los cuentos de Canterbury constituyen una gratísima lectura no solo por su intrínseco valor histórico y literario, sino también por su agradable sentido del humor, que hace las delicias del lector de cualquier época.
Durante la Edad Media, las peregrinaciones constituyen una de las manifestaciones más relevantes del fervor religioso y al mismo tiempo un vehículo eficaz de